que nada más ese libro me hizo hacer como 5 cambios en el trabajo así inmediato. Y de ahí saqué tantas cosas y tantas cosas que implementamos de una, que era como, ¿cómo no leo más? ¿Cómo no escucho más cuentos de empresarios? Odio el tenis y siempre lo odié y todavía lo odio. Imagínense lo complejo y lo que puede haber detrás de esa mente, cómo la disciplina, la presión social, la ambición lo llevó bueno, a tener los títulos que tuvo. ¿Qué pasaría si la felicidad, el éxito y el amor fueran más fáciles de alcanzar de lo que crees? Ajá, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del hábito de la lectura y de mis 3 libros favoritos del año pasado. Estoy sumamente feliz y contenta de decir que llegué a 30 libros el año pasado. Miren todos los libros que leí el año pasado, más estos 3, o sea, estos que están aquí, estos 3, y, y un par que no lo tengo en físico. Pero bueno, no todos los leí, la mitad o no sé cuál fue la proporción, pero muchos los escuché, otros los leí. Les cuento entonces primero cómo entró el hábito de la lectura en mi vida y cómo pueden ustedes, o sea, cómo les puedo dar tips para agarrar el hábito de la lectura o retomar o lo que sea. Hay un episodio que grabé el año pasado, está como entre los primeros 10, se los vamos a poner aquí igual, que es el hábito de la lectura. Ahí indago muchísimo más sobre cómo empecé a leer y todo esto, pero les voy a dar como un pequeño resumen esta vez, porque, a ver, la lectura para mí siempre estuvo, pero nunca jamás de la forma en la que está ahorita. Yo en pandemia fue que empecé a leer de trabajo, sobre trabajo. Es decir, libros de desarrollo personal y desarrollo profesional. Antes de eso leía novelas y hubo mucho tiempo que dejé de leer. Esto fue un hábito que, por supuesto, como en muchos colegios, te lo motiva el colegio. A mí me pasó igual. Hubo un colegio en donde estudié donde motivaba muchísimo el hábito de la lectura de lo que fuese, no tenía que ser de lectura filosófica o de ese tipo de libros que sí, La casa de Ana Frank, que el diario de Ana Frank, que igual lo leí, me encantó en el colegio, sino novela, un libro que simplemente pudieses terminar, eso me encantó, esa forma de motivar el hábito de la lectura, pero ¿qué fue entonces lo que a mí me motivó en pandemia? Fue que durante el día yo no estábamos trabajando tanto, o sea, trabajábamos que 2 horas al día al principio o hubo momentos donde no trabajábamos nada y era como, ok, bueno, voy a tomar un libro que me regaló una prima que se había ido del país, me regaló un montón de libros y este libro que fue el de la fundadora de Build-A-Bear, la tienda esta de los peluchitos. Bueno, era un libro básicamente de trabajo y yo cada vez que lo agarraba y leía, que llegaba del trabajo antes de la pandemia, decía, no, bueno, no puedo seguir, o sea, llego del trabajo con la cabeza embotada, entonces leer más de trabajo era como que no puedo. Entonces me tardé muchísimo hasta que llegó la pandemia y dije, ok, ahora sí que no estoy trabajando, tengo mucho tiempo libre, voy a leer sobre trabajo. Cuando terminé ese libro y vi la cantidad de beneficios que te da para mejorar o crecer tu negocio, para emprender, para mejorar tu liderazgo y lo económico que es el método, yo dije, no vale, yo tengo que de alguna forma mejorar e incentivar este hábito porque nada más ese libro me hizo hacer como 5 cambios en el trabajo así inmediato. Yo iba leyendo, iba viendo cosas y con todo lo de desactualizado que estaba ese libro, porque ese libro es como el 2000, no me acuerdo de qué fecha es, pero era viejo, pues. Y de ahí saqué tantas cosas que implementamos de una, que era como, ¿cómo no leo más? ¿Cómo no escucho más cuentos de empresarios, de fundadores de compañía? Y ahí empecé a leer recomendaciones. Dije, ¿cómo, por dónde empiezo? Me habían recomendado el libro del fundador de Patagonia, de Bon Chouinard, de Let Them Go Surfing. Ahí está. Pero no está, ahí está en mi casa. Espectacular. El de Phil Knight de Nike. También espectacular. Y cuando fui viendo la cantidad de cosas buenas que no, porque me aportaban, como les digo, tuve que buscar la forma de reafirmar este hábito y de instaurarlo como es. Entonces, en el 2022 empecé a hacer los reviews en Instagram. Dije, ok, libro que lea, voy a poner los libros que leí el mes, qué me pareció, como para ver si a alguien
bueno, le interesa y también me motivaba a mí a tener como esa responsabilidad, es decir, como el Club Cuadro, ahorita de Strava para instaurar el hábito de la salud. Para mí ese hábito era poner en público los libros que había leído ese mes. Entonces, ese mismo año, eso fue en el 2024, ese mismo año que empecé a hacer eso, descubrí los audiolibros y ya me había comprado el Kindle. Dos formas magníficas de motivar este hábito. Porque, bueno, yo manejo mucho en el día y escuchar libros es como estoy manejando y estoy escuchando. Ahora, es bien tricky lo de escuchar libros porque no todos los libros están narrados como para que los escuche. Hay unos que no te enganchan y no te engancharon y ahí es cuando les recomiendo que si empiezan un libro, bien sea escuchado o leído, si no se enganchan, déjenlo, porque ese libro los está prelando a que lean un libro que en verdad les va a nutrir o que les va a gustar. Entonces, para mí, escuchar un libro es fantástico, pero depende mucho de qué también está narrado, cómo conecta contigo y cuál es el contenido de ese libro. Porque hay veces que estamos leyendo un libro muy pesado, que tal vez hay que parar a cada rato para internalizar lo que leíste o que quieres resaltar y no puedes resaltarlo cuando lo estás escuchando. Por eso me gusta comprarlos en físico, así lo haya escuchado, porque me gusta revisar o si quiero volver a resaltar y bueno, además comprarlo en físico para tenerlo aquí en cuadro para que personas de cuadro puedan utilizarlo y leerlo. Pero bueno, escuchar es eso, tiene que ser un libro que realmente puedas internalizar a medida de que vas escuchando. Y uno que les recomiendo, que es uno de mis favoritos del año pasado, es la teoría Let Them, de Mel Robbins. Voy a ir incorporando mis 3 libros favoritos a medida que voy diciendo esto de cómo mejorar el hábito de la lectura. Miren, este libro me encantó escucharlo. Lo escuché en inglés por la misma narradora, narrado por la misma autora, perdón. Y es una cosa que, o sea, conecté demasiado con ella, conecté con el sentimiento en el que nos narraba, conecté en la forma de contar historias. Me pareció un libro espectacular. Es un libro que te ayuda a soltar lo que está fuera de tu control. Es un libro que te ayuda a mejorar tus relaciones interpersonales, tus relaciones laborales, que básicamente te hace mejor persona. Mira, aquí dice atrás: ¿qué pasaría si la felicidad, el éxito y el amor fueran más fáciles de alcanzar de lo que crees? Y es la forma en la que ella tiene esta teoría de let them, déjalo, a cosas que no puedes controlar. Y a lo que sí está bajo tu control, cómo tener esas herramientas para llegar a eso que quieres llegar sin invadir demasiado al de al lado, sin invadir demasiado tu casa, las personas que viven alrededor tuyo y que tú quieras que todo funcione como tú quieras. No, bueno, ella te da herramientas y métodos para eh, go around it, o sea, no hacerlo todo netamente como tú quieres, sino cómo hacer que la vida pase y tú seas feliz mientras la vives. De verdad que este libro se lo recomiendo a todo el mundo, mujeres, hombres, empresarios. Me pareció fantástico. Yo antes de leerlo lo había visto muy viral y era como que alguien me había dicho como que no, es como más de lo mismo, desarrollo personal. No es más de lo mismo, a mí me encantó. Entonces, bueno, este libro para escucharlo es fantástico. Otro ejemplo que les doy del libro que escuché el año pasado, que no es uno de mis favoritos, pero fue muy bueno, es Green Lights, la autobiografía de Matthew McConaughey, un actor que saben quién es, el de Dallas Buyers Club, el de... ¿Qué más ha hecho Matthew McConaughey? Bueno, 1000 cosas que ha hecho fantásticas. Antes hacía como comedia, rom-coms, y después se fue como más a lo deep, profundo. Y lo narra él y sientes que estás así dentro de su película, que él es como el personaje de su vida. Me encantó esa forma. Entonces, buscar audiolibros que te enganchen por su narración, por la forma, por el tema que están abordando, y que si al final no hacen clic con ustedes, déjenlo, suéltenlo, intenten con otro. A mí la primera vez que intenté escuchar un audiolibro, me pareció súper monótono, chimbo, o sea, como que nada que de todo, o sea, no tenía ningún tipo de emoción. Dije, no, ya va, tengo que intentar con otro. Intenté con otro y me encantó. Aquí también les recomiendo el libro de Hábitos Atómicos para instaurar este hábito de la lectura. Fantástico. Ese libro fue el primer audiolibro que yo escuché. Hábitos Atómicos de James Clear, el año antepasado.
Entonces, bueno, audiolibros es un método fantástico para escuchar, para empezar a leer. Luego, el Kindle es otra recomendación que les doy. Para mí, mira, hay personas que dicen, no, que yo necesito tenerlo en físico. Sí, es buenísimo tener el libro en físico, es maravilloso pasar las páginas, ver este tipo de gráficos, rayar, tal. Pero el Kindle simplemente te quita la excusa de, ay, no tengo el libro. Pum, lo compras mucho más barato de lo que cuesta en físico, cuesta siempre casi que la mitad. Puedes resaltar y sacar resúmenes, puedes leer en tu cama, así acostado, sin tener que necesitar una luz. O sea, yo cuando estoy en mi cama, bueno, si Enrique está dormido, yo no tengo la luz prendida, entonces con el Kindle es fantástico. Además, el Kindle tiene una tecnología a la pantalla que no tiene como luz azul. Creo que es así que se dice, que no tiene la luz azul. Entonces, cuando estás tomando sol, ves perfecto la pantalla. En cambio, cuando tú tienes un teléfono y estás en el sol, no puedes ver bien la pantalla. Es súper delgadito para viajar, es demasiado práctico. ¿Qué más del Kindle? Bueno, creo que de pana el Kindle tiene puras cosas buenas, es una inversión fantástica. Eh, Está en Amazon, el Kindle es de Amazon, cuesta ciento y pico dólares, en oferta los puedes conseguir mucho mejor. Entonces, el Kindle es una cosa fantástica también para quitarte las excusas de no tener el libro en físico. ¿Y qué más? Ay, no le puedo desmarcar la página a Valentina que está leyendo este libro. Ya empezó. Muy bien. Ah, ¿dónde escucho los audiolibros? Gracias, mana. Los escucho en Audible. La aplicación de Amazon se llama Audible. Es de Amazon también, es como Kindle. También yo pago una suscripción mensual. Creo que pago $12 al mes, me da un crédito que vale más la pena que comprar los audiolibros, que por lo general cuestan un pelín más, o bueno, si escucho más de uno al mes, ya sí lo compro el segundo, pero los escucho ahí, me parece súper fácil, porque es de Amazon, todo lo de Amazon es muy fácil. También sé que en Spotify ahorita hay formas de escuchar libros. No sé cómo es la cosa porque tienen como un candadito, no sé cómo tiene que ser la suscripción o la compra, ahí no conozco sobre eso, pero sé que hay. ¿Y qué otros lugares? No sé qué otros lugares. Porfa, paguen los libros, no los pirateen, de verdad. Piensen en esa persona, ese autor que se tardó tanto tiempo escribiendo ese libro para que, bueno, lo compren, pues tampoco es la gran cosa. ¿Dónde compro los libros? Bueno, aquí en Venezuela, hay varios sitios que venden. Está iBook Café, está Tecniciencia, sé que hay otros lugares de libros, gente de libros, comenten aquí que tengan tiendas de libros que venden aquí. También los compro mucho en Amazon, los compro en Amazon y los traigo. Este lo compré una vez que viajé en España y estos dos los compré por internet en Amazon. Entonces, bueno, hacks para lectura, eso, háztelo fácil. Tenlo siempre disponible ahí como para en tus momentos de ocio. En la noche yo leo mucho, me preguntan mucho de cómo hago para leer tanto. Bueno, aprovecho los audiolibros cuando manejo, que manejo mucho en el día. Leo en las noches muy poco porque me quedo dormida, es la verdad. Trato de leer dos libros a la misma vez, o sea, escucho uno y leo otro, intento que sean de temas distintos para no perderme y mezclar uno con otro. Y bueno, en las noches leo, pero donde en verdad adelanto es los fines de semana y cuando acampamos, que tengo mi momento de paz y ahí es donde realmente adelanto bastante. Pero sí, los fines de semana es como cuando más leo. Bueno, este año tengo metas más de cantidad de libros, más ir como a lo libre. Porque qué pasa y porque tenía como estas metas de terminar con estos libros que quería leer, porque tenía una lista muy larga de libros que están como que son los que tienes que leer en la vida, muchos que me habían recomendado demasiado y era como que los quiero leer y tenía como esa lista de quiero leerlos y meterlos en mi vida si me gustan y si estoy de acuerdo con ellos. Pero ya estoy como más light, ya como que tengo lista de recomendaciones, pero voy más hacia autobiografías, hacia tal vez quiero retomar ahora un poco novelas de historias de Segunda Guerra Mundial, me encanta todo eso.
no tienes que necesariamente leer sobre desarrollo personal y profesional. Lee fantasía, lee novelas, todo eso abre tu mente, todo eso te lleva a lugares que no te lleva una serie de televisión, que no te lleva una película. Lees realmente lo que hay detrás de esa historia y lo que hay en esa mente. No es lo mismo un libro que una película. Entonces, motiva el hábito con lo que realmente te apasione. No tiene que ser eso, desarrollo personal y profesional, que yo ahorita esté metida en eso. Bueno, ese es mi objetivo hoy en día, ahorita en lo que estoy desarrollando mi cerebro. Pero hay muchas formas de instaurar el hábito sin que tenga que ser un libro pesado o que se complique. Ahora, también me preguntan, y eso también está en el otro episodio, de cómo implemento las cosas que leo, y es simplemente haciéndolo. Cuando leo algo que resuena conmigo, de una llego implementándolo, cómo podemos hacer esto, pido ayuda de las mismas gerentes, de mira, léete este libro y vamos a tratar de implementar esto de la mejor forma, pero que resuenen 100% con la cultura que estamos motivando en Cuadros y con mi cultura como persona, como líder. A ver, creo que ya hablé como de todos los hacks y tips que pueden existir para mejorar el hábito de la lectura. Vean ese otro capítulo que ahonda mucho más en esos detalles que les dije. Voy con los otros dos libros que me encantaron del año pasado. Lo leí, lo empecé a finales de diciembre, lo terminé en enero. Open, de Andrea Agassi. Andrea Agassi fue un tenista fantástico, que nunca me imaginé la historia que estaba detrás de él. Me parece súper curioso como el libro empieza como que odio el tenis. Así empieza el libro. Odio el tenis y siempre lo odié y todavía lo odio. Imagínense lo complejo y lo que puede haber detrás de esa mente de ese muchachito de Las Vegas, Estados Unidos, de cómo la disciplina, cómo las modas, la presión social, la ambición lo llevó bueno, a tener los títulos que tuvo, a luego ser un filántropo y crear su propia escuela en Las Vegas, bellísima, a casarse con Steffi Graf, y ser una pareja súper magnífica del deporte y del desarrollo, del aporte a la vida. De verdad que me encantó la forma en la que piensa, la forma en la que redactaron este libro. Él lo escribió con una persona, con un autor que él decidió no poner, o sea, el mismo autor dijo, no me voy a poner en la autoría del libro, porque fuiste tú, André Agassi. Entonces, bueno, de verdad que me pareció fantástico este libro, bellísimo. Y por cierto, creo que ahorita va a salir una serie de Netflix de su vida, si no me equivoco. Creo que sí. Entonces, bueno, chévere este libro, me encantó. Y el otro también fue una autobiografía, pero no de un deportista de alto rendimiento, sino de un empresario, de un CEO, Bob Iger. Robert Iger o Bob Iger, es todavía el CEO de Disney. Él empezó en un trabajo base de operador de una cadena de televisión y de ahí fue escalando y aprendiendo y subiendo, trabajando en ABC, esta cadena de televisión. Luego Disney compra esta cadena de televisión, por ende pasó por muchas como adquisiciones de compañías y ves como el mundo de estas grandes corporativos de Estados Unidos, cómo se comen uno al otro, cómo crecen, cómo las culturas emigran de una a la otra, cómo se mantienen dependiendo de qué tipo de empresa es. Y la verdad es que me identifiqué muchísimo con su forma de liderazgo, con su forma de pensar, con su humanidad. Y bueno, ahora es interesante leer sobre Disney, leer sobre la cultura de Disney, sobre cómo hoy en día se rigen sus valores, imagínense, o sea, él ha estado 20 años en Disney, no mentira, no sé cuántos años, pero muchísimos años que prácticamente, bueno, han abierto parques nuevos, hoteles nuevos, negocios nuevos, cruceros, tal. Imagínense la inmensidad de Disney, cómo una persona es el líder absoluto de Disney, el CEO, cómo distribuye su tiempo, cómo vive, porque al final también tiene vida, tiene familia. Y es lo que he hablado en muchos episodios, de que todos tenemos la misma cantidad de tiempo
y bueno, ya es el nivel de responsabilidades que recaen sobre ti lo que cambia en el que haces en el día a día. Entonces, leer sobre CEOs de compañías que admiro ha sido una de las cosas que más me ha gustado en estos últimos años de lectura, y de verdad que este libro de Bob Iger me encantó. The Ride of a Lifetime, en español, no sé cómo se llama, pero ya lo vamos a poner aquí. Me fascinó, de verdad. Esos fueron mis 3 libros favoritos del año pasado. Si quieren ver los libros que leo mensualmente, pongo un video en Instagram poniendo qué leo y qué me parecieron, por si quieren como algo, una pista por ahí. También hay una aplicación que se llama Goodreads, que como que recomienda, son clubes de lectura, recomiendan libros, según lo que te gusta, te recomiendan otros, que también está chévere. Yo leo con recomendaciones que me hace la gente, todavía no se me acaba la lista de recomendaciones o cosas que veo por ahí de personas que me gustan y voy leyendo. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Lo de las recomendaciones, los libros, nada, creo que ya, eso es todo. Gracias por estar aquí, suscríbanse, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Se me olvidó que estaba diciendo al final que tenía que cerrarlo. No sé qué tenías que decir. No, estaba diciendo que... Ya va, no lo cortes para que se te salga al final. Estabas hablando De... Goodreads, ahí queda. No, antes. ¡Ah, ya me acordé! Sí, que en Instagram pongo los 3 libros y que hay un hashtag que yo le pongo a todos esos videos que es libros de Rosy. Se meten en el hashtag libros de Rosy y ahí están todos los libros por si quieren indagar sobre estos que leí el año pasado, qué me parecieron, qué tal, o los del año antepasado y así. Eso es lo que iba a decir.